Muy buenas noches, querida familia, queridas amistades que están allí. Está lloviendo un poco fuertecito por acá, pero espero que no interfiera mucho el sonido. Y si no, pues vamos a tratar de hacerlo en otro momento si está interfiriendo demasiado. Por ahí mi técnico me va a revisar a ver cómo se escucha el sonido, por favor. Estamos hablando acerca de lo que es el aborto y lo estamos tratando desde puntos de vista que pueden ser, digamos, esos gigantes que pueden interferirnos a nosotros en la vida y cómo es la manera en la cual nosotros tenemos que tratarlo. En el último momento de la semana pasada les estaba diciendo que hay algunas políticas que se implementan y que las personas sienten la obligación de poderse, digamos, someter a esas formas de pensamiento. Y estaba mencionándoles, por ejemplo, teleseries como una pues que era muy conocida, que se llamaba Los Años Maravillosos, en los cuales nos muestran unas familias pequeñas y nosotros ahí podemos ver que es una transición entre lo que eran la familia de nuestros abuelos, digamos que eran muchos hijos, que yo no le voy a decir está bien o está mal que sean muchos o que sean pocos. Lo que yo le estoy diciendo es que esas formas de pensamiento se vienen implementando en nosotros. Y muchísimas veces nosotros mismos criticamos a una familia cuando esa familia decide tener 4, 5, 6 niños y nosotros muchísimas veces los criticamos como que nosotros les vamos a ayudar con la manutención, ¿verdad? Y decimos, qué bárbaro es esto, ¿cómo pueden estar teniendo tanto niño, tanto hijo? Porque ya tenemos en nuestra mente el pensamiento de que una familia bien, una familia que se puede cumplir con todo, es nada más que una familia pequeña. Y entonces, como esto no se ha podido lograr explicándole a las personas, entonces vienen a decir, lo que tienes que hacer es vivir tu sexualidad, vivir tus relaciones tranquilas y no tienes por qué afrontar las consecuencias. Puedes hacerlo tranquilamente sin necesidad de afrontar esas consecuencias. Ya no vamos a estar luchando contra paradigmas, sino que simple y sencillamente cuando tú no quieras este bebé, pues ya tú sabes lo que tienes que hacer. He recibido mensajes en estos días, en esta semana, de personitas lindas contándome cómo es que se siente. Yo puedo venir y decirles lo que yo he leído, lo que yo he visto. Familiares míos han tenido un aborto así espontáneo. Entonces yo puedo venir y contarles lo que yo he leído, lo que yo sé, lo que yo he visto, pero a lo mejor no puedo compenetrarme mucho con lo que es el sentimiento de cada persona. Lo que sí he confirmado y he corroborado es lo que yo estaba diciendo la semana pasada. No es lo mismo algo que se provoca, cómo queda lastimado el cuerpo, a algo que es espontáneo, algo que surge así. La misma naturaleza, ella sabe cómo reparar lo que ha hecho y ella sabe por qué lo ha hecho. Entonces, eso sí lo está, ¿verdad? Lo estamos platicando con ahí, pues, con algunas personitas que me estaban mandando sus mensajes, se los agradezco muchísimo. Y nada más les puedo decir algo. Ese bebecito que no terminó de llegar a este mundo, que no terminamos de conocerlo, pues se encuentra por allá, ¿verdad? Y primero Dios va a haber pues una reunión allá muy grande con esas criaturitas preciosas que fueron almitas puras, que no terminaron de llegar a este mundo. Entonces, ese es el único consuelo que nos puede quedar. Pero ahora voy a continuar hablando acerca de esos ciertos pensamientos que se implementan, que están detrás del tema del aborto, que nosotros no nada más podemos tratar el aborto como tal y decir sí o no, sino que tenemos que ver qué es todo lo que se está moviendo ahí detrás de ese tema. Y otra cosa es que fíjense que la mujer es una herramienta que es muy útil para el capitalismo.
La mujer siempre ha tenido la característica que ha sido muy luchadora, muy emprendedora. Yo, por ejemplo, digamos, nada más les puedo hablar, pues, personas para atrás en mi familia, le puedo hablar de mi abuelita, ¿verdad? No le puedo hablar de una generación más atrás, pero yo sí sé que la abuelita, ella tenía una tiendecita, ella cosía su ropa, ella estaba a cargo de su casa. Mi abuelito era responsable con lo que tenía que ser responsable en la casa. Pero mi abuelita no era una mujer que estaba acomodada, sino que ella siempre estaba luchando, siempre estaba trabajando, siempre estaba haciendo cosas. Entonces, la mujer es así, luchadora, emprendedora, siempre le está echando ganas, pero el tiempo anterior lo ha hecho en función de su familia. O sea que la mujer, digamos, ponía una tiendecita o ponía una venta de algo para poder colaborar con el gasto de su casa, para poder hacer más que frijoles y arroz, ¿verdad? Cuando habían muchos hijos. Y ella buscaba la manera de cómo, pues, tener aunque sea un huevito, tener gallinas, tener cosas. Entonces la mujer siempre ha luchado en función de su casa y de sus hijos. Pero cuando sucedió la Segunda Guerra Mundial, hubo como digamos, como un terremoto, como un movimiento en el cual había escasez de hombres, así como lo oímos, escasez de hombres. Entonces, en Estados Unidos, por lo menos, no había quien trabajara las granjas, no había quien sacara las cosechas, no había quien trabajara en las maquilas para poder sacar ni ropa para la guerra, ni para los que estaban viviendo en Estados Unidos, el armamento, todas esas cosas. Entonces, la mujer tuvo que sacar adelante, además de sacar su casa adelante, con todos los hombres que estaban interviniendo en la guerra, ella tuvo necesidad de empezar a trabajar en aquellas cosas, en las haciendas, en los sembrados, en todas esas cosas. Y la mujer, digamos, se echó el saco en el hombro y lo hizo muy bien. La mujer trabajó y le hizo frente a la situación. Pero la mujer demostró algo que es diferente a lo que el hombre estaba haciendo. Y la mujer demostró que además de poderse echar encima todo lo que era el trabajo fuera de su casa, además de poder cumplir un horario en las empresas, allá en los sembrados, la mujer también podía echarse encima lo que era su casa, sus hijos, su responsabilidad. Y nosotros podemos ver desde ese tiempo, digamos, cómo la mujer se va a trabajar a un lugar y viene de regreso a sacar toda la responsabilidad de su casa. Viene a cocinar para el siguiente día, a limpiar lo que haya que limpiar, a preparar los uniformes para el siguiente día, a hacer las tareas con los niños para el siguiente día. Y no me van a dejar mentir, o sea, yo nada más le estoy diciendo lo que yo sé, lo que en algún momento he vivido, lo que en algún momento he visto hacer a muchísimas de nosotras. Entonces, la mujer demostró que ella podía con lo de afuera y con lo de adentro. Entonces, veamos qué importante es la mujer para lo que es, digamos, la producción de dinero. La producción de dinero. Porque no vamos a desmeritar, pero los hombres no estaban haciendo el trabajo en esta forma. Los hombres salían y aún ahora salen a cumplir sus horas laborales y cuando regresan a su casa, es como caricaturas a veces, ¿verdad? Y uno ve esa caricatura en la cual el hombre pues llega y se pone sus pantuflas, toma su periódico, se sienta en una mecedora y espera que le lleven un refresquito, espera la hora de la comida. El hombre no llega a su casa, digamos, alguien me va a decir, sí, mi esposo sí, o algún hombre me va a reclamar y me va a decir, yo sí lo hago, pero no es la generalidad. Habrán algunos, puede ser, pero no es la generalidad, que llegan
y que me va a decir, yo después que llego de trabajar mis horas afuera, yo llego a hacer el jardín, a arreglar el techo, a arreglar esas otras cosas que se tienen que hacer. Por lo general, ellos esperan a pagarle a alguien que lo haga o esperan a que sea su día libre. Si no, pues acordémonos de aquel chistecito, ¿verdad? Que dice, sí, mujer, yo voy a cambiar el foco, ya no tienes que seguírmelo diciendo otros 6 meses, ¿verdad? Ya sé que lo tengo que hacer. Que parece chiste, pero es anécdota, como dicen. Entonces, allí vemos nosotros una diferencia entre el hombre y la mujer. Una diferencia que nos hace ver que la mujer es muy valiosa, que la mujer es muy trabajadora, que la mujer es muy emprendedora, pero quienes notaron esto principalmente fue el capitalismo. Ellos notaron que podían hacerse de la mujer como su herramienta para producir dinero y no necesitaban una persona extra para hacer la casa, sino que ella puede hacerlo todo. Pero la mujer tiene una debilidad y esa debilidad que la mujer tiene es la maternidad. Y en esa maternidad ella se hace débil, se hace sensible, la mujer pierde tiempo con la maternidad porque ella necesita tener ciertos cuidados en su embarazo. Ya yo decía anteriormente, cuando estábamos viendo el tema de las que no son enfermedades, a la mujer le da sueño, le da ganas de descansar, ganas de que le ofrezcan una bebidita tibiecita, de estar un poco consentida. Eso no conviene en los lugares de trabajo. Le da también, tiene sus malestares, necesita días para ir a sus controles, los permisos por el parto, los permisos para amamantar. Y cuando los niños se enferman, ¿quién quiere estar con el niño? Su mamá, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas quitan de la productividad de una mujer. Además de que la mujer quiere ver a su niño caminar, quiere escucharlo hablar, quiere estar con el bebé y no le basta con eso, sino que la mujer también, mire, toma fotos, videos y los está compartiendo con sus compañeras de trabajo, quitándole productividad. Esto yo no me lo estoy inventando, esto yo me puse a leer por ahí, yo he encontrado, la mujer le quita productividad el estar compartiendo videos de su niño haciendo esto o de estar pendiente de su niño, qué es lo que está pasando en la casa. Y con estar compartiendo fotos, videos de ese bebé tan tierno, a las otras mujeres también les dan deseos de tener también un bebé. Entonces, eso es algo así como algo contagioso. Las otras mujeres también quieren ser mamás. Entonces, ¿qué es lo que soluciona el sistema para esta situación? El sistema viene y dice, la maternidad es una imposición patriarcal, es algo a lo que no te tienes que someter, es algo que no estás obligada a hacer. ¿Ve? Entonces, viene a decirle, tú tienes que ser independiente, tú tienes que pensar por ti mismo, puedes tomar tus decisiones, no te tienen que decir, tú tienes que ser madre, tú no obligadamente naciste para eso. Pero es bien extraño que no nació para eso, pero sí nació para estar tantas horas en la oficina o en el trabajo y en eso por un salario bastante más poco del que han recibido los hombres durante muchísimo tiempo. Entonces, ese sistema resuelve y dice, no, mujer, tú puedes vivir tu sexualidad libremente, tranquilamente, y no tienes por qué asumir las consecuencias de eso. Lo vamos a hacer de la manera más sencilla y va a ser, como decía la semana pasada, cobrándole al más débil, que sea él el que venga a pagar esta factura. Y entre esta cadena que estamos acá, digamos, desenmarañando de personas que o de pensamientos que interfieren con lo que es el pensamiento de evitar los embarazos o de interrumpirlos, tenemos también que se encuentra el mismísimo Satanás. Desde que Caín arregló su inconformidad derramando la sangre de su hermano y no arrepintiéndose y no pidiendo perdón, desde ese momento
la tierra empezó a consumir sangre. Recordemos qué fue lo que Dios le dijo a Caín. La sangre de tu hermano clama desde la tierra. Y con eso, Números 35, 33 nos dice algo a lo que nosotros tenemos que ponerle muchísima mente. Y dice, la sangre contamina la tierra y no se puede hacer expiación por la tierra, por la sangre derramada en ella, excepto mediante la sangre del que la derramó. ¿Qué es lo que nos está diciendo este versículo? La sangre clama sangre, la sangre pide sangre. Y por eso es que se decía en otros tiempos, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué quiere decir eso? Que de un derramamiento de sangre, nada más va a surgir otro derramamiento de sangre y luego otro y otro. Esas son las consecuencias. Desde la primera sangre que se ha derramado a todas las demás que van en camino, esas son las consecuencias. ¿Y a quién le satisface este derramamiento de sangre? Única y exclusivamente a Satanás, que en otros tiempos Satanás se presentaba como aquellos dioses a los cuales había que ofrecerles sacrificios. Ya yo le dije que usted en algún momento, con lo que yo le estoy diciendo, puede venir a decir, mira, se le chiflaron las cornetas, ¿verdad? O no sé cómo es que está amarrando una cosa con la otra. Anteriormente, ustedes saben que habían dioses a los cuales se les hacían sacrificios. Y Dios nos dice a nosotros algo. Jehová Dios nos dice, yo no cambio, yo soy el mismo que era, y él lo menciona en el Antiguo Testamento, dice el mismo de Abraham, el mismo de Jacob, el mismo de David, el mismo de Isaac, el mismo Dios, él no cambia. Pero Satanás sí cambia. Satanás se pone nueva vestidura cada vez que se le está descubriendo. Cada vez que la gente viene y dice, mira, esto que se está haciendo es malo, entonces él busca, se reinventa otra manera y se presenta de otra manera. Entonces así nosotros podemos ver que ha habido sociedades en las cuales, como por ejemplo la azteca o las anteriores, que hacían sacrificios a cada rato, porque él estaba presentándose de esa manera, que lo que quería era sangre. Él se moderniza, se renueva y se va presentando de maneras muy diferentes hacia la humanidad. Yo no estoy diciendo que hayan dioses, ¿verdad? Que son dioses. Le estoy diciendo que Satanás, sus ángeles, sus emisarios, sus servidores, sus demonios, se presentan ante la humanidad de diferentes maneras. Y esas maneras en las cuales se presenta es su necesidad en la cual se le tiene que satisfacer con sangre. Por eso es que nosotros vemos que en El Salvador se vivió una guerra entre hermanos, una matanza entre hermanos, desde los años 70 hasta el 92. Y cuando hubo una aparente que ya no estaba esa guerra supuestamente y uno podía imaginarse que iba a cesar ese derramamiento de sangre, nosotros que lo estamos viviendo y que hemos vivido todo ese proceso sabemos que el derramamiento de sangre no se detuvo. Por una razón o por otra, lo que hizo fue cambiar su forma. Y entonces luego empezó como lo que nosotros ya conocemos y es con lo que se está luchando ahorita. Y ¿quién es el que está más satisfecho de que todo eso se esté dando? Pues del que estamos hablando, ¿verdad? Él necesita estar recibiendo esa sangre de una manera o de otra. Y en este aspecto, ¿qué puede ser una mejor forma de derramar sangre que aquella que va con el consentimiento y con la voluntad de los que están haciendo el sacrificio? Que ellos estén pensando que lo están haciendo bien, que están satisfaciendo algo con aquello. Entonces se tiene la consigna que dice, mi decisión, mi cuerpo es mi decisión, ¿verdad? Y
nosotros nos equivocamos muchísimas veces pensando que a Satanás lo que le interesa son esos bebecitos chiquititos que se le están entregando. En realidad, él no tiene interés en esos pequeños niños, no en su alma, no en su espíritu, porque allí él no puede tomar nada de esas criaturas. Lo que él toma nada más es la sangre de esas criaturas, lo físico de esas criaturas. Pero sí se apodera de la persona que practica aquellas cosas, de la persona que normaliza aquellas cosas. Y en ese aspecto, una persona, como ya yo decía, que ha tomado esto como un método de anticoncepción, difícilmente esa persona va a caer en cuenta y va a decir, está mal esto que yo estoy haciendo. Entonces, eso quiere decir que ya esa alma, yo no voy a decir que nunca se va a volver a Dios y que nunca se va a arrepentir, pero va a ser muy difícil. Lo que tiene que haber en esa persona para que esa persona se pueda conmover es muy fuerte. La verdad que tiene que ser muy fuerte. Y lo delicado con todo lo que yo he mencionado anteriormente es que se hace un énfasis muy marcado en el poder que tiene la mujer para decidir sobre su cuerpo. Pero ese énfasis nada más se hace en cuanto a lo que tiene que ver con asumir o no asumir la maternidad. En ese aspecto, la mujer sí puede decidir. Pero cuando una persona se está exponiendo a la intimidad sin protección, nosotros tenemos que estar muy conscientes y poner muy bien los pies sobre la tierra. Que cuando una persona se está exponiendo a las relaciones íntimas sin protección, lo más bonito, lo más lindo, lo más precioso que puede surgir de eso es un embarazo. Eso es lo más suave, digamos, que puede resultar. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que hay una cantidad de enfermedades de transmisión sexual de las cuales no se está hablando. De eso nadie está hablando. De un encuentro de esos locos, un encuentro furtivo, de un momento, de un rato, puede surgir clamidia, gonorrea, herpes, papilomas, sífilis, VIH, entre algunos de los que yo he encontrado para mencionar. Cada año, dicen las estadísticas, hay alrededor de 20 millones de casos nuevos de enfermedades venéreas en Estados Unidos nada más. Enfermedades nuevas quiere decir la persona que por primera vez va a pasar consulta por esas enfermedades. No las personas que ya están en el sistema, que ya fueron unas 2 o 3 veces. Entonces, ¿por qué nada más cuando se está hablando de mi cuerpo es mi decisión, nada más hablamos de lo que tiene que ver con una criatura? Y no hablamos de lo que tiene que ver con todas estas enfermedades. No se habla porque la solución para todo esto, hay 2 soluciones, y una de esas es la abstinencia absoluta y la otra es la monogamia, pero la monogamia mutua, o sea que tanto hombre como mujer saben que nada más son parejas la una de la otra, no tienen más pareja. Y esas 2 palabras o 2 pensamientos que le acabo de decir antes van contra la diversión, van contra la libertad, van contra el libertinaje que la persona puede ejercer sobre su cuerpo. Entonces, si para evitar todas las enfermedades y para evitar una situación como lo es un embarazo, las únicas maneras que se puede hacer es mediante estas 2 formas que le digo, abstinencia y monogamia, entonces eso resulta muy aburrido. Y entonces por eso es que no se está hablando de eso. Y la sorpresa es que se puede quitar de encima a una criaturita que ha sido producto de una
noche loca o de un rato loco o de un momento de libertinaje o de locura. Eso se puede quitar de encima, se puede salir de eso, pero de una enfermedad venérea no se puede salir. Y eso es lo que no se nos está diciendo. El tratamiento al cual una persona se tiene obligadamente que someter, eso no es opcional. Eso no es que yo no quiero o que yo sí quiero. Eso es obligación hacerlo. Algunas de estas enfermedades y en algunos países, fijémonos bien, es obligación informar a la pareja nueva con la cual se va a estar, informarle y decirle, mira, hace 5 años yo tuve esta enfermedad. Hace 10 años yo tuve esta enfermedad. Y entonces ahí nosotros vemos cómo esa carga se tiene que tener toda la vida. ¿Por qué? Porque algunas de esas enfermedades son todavía vivas en el cuerpo. Se encuentran en reposo, se han, digamos, dormido con las medicinas que se les han dado, pero en algún momento pueden resurgir. Entonces la nueva pareja tiene que saber que está corriendo este riesgo, que esta enfermedad resurja y entonces se va a ver también afectada. Y también estas enfermedades hablan de la persona. Si una persona va y dice, he tenido esta enfermedad, he tenido 10 de estas enfermedades, entonces le está diciendo a la otra pareja, soy peligrosa, tienes que tener mucho cuidado conmigo, ¿verdad? Pero es bien raro, digamos, que se tenga que reportar una enfermedad o se tenga que informar de una enfermedad, pero aunque la persona haya tenido 10 o 15 o los abortos que sean, no está en obligación de decirle a la futura pareja, mira, yo ya tuve tantos abortos. Y allí hay como una incoherencia, porque la misma forma en la cual pudo surgir un embarazo fue como pudieron surgir aquellas enfermedades. Entonces estamos hablando como de una doble moral o de querer tapar el sol con un dedo o que hay cosas que no, en las que no conviene meterse. Porque esto no es obligación informarlo, pero lo otro sí. Y nosotros no vemos, ¿verdad? Campañas que estén diciendo, exigimos que se nos hagan estos exámenes al día siguiente o exigimos que se nos dé la medicina para todas estas enfermedades al día siguiente, sino que se nos ha metido en la cabeza o se nos ha martillado de tal manera que el único grave problema que puede surgir de estas relaciones es un bebé, nada más, solamente eso es lo único que puede venir a esclavizar la vida de una mujer, que puede venir a hacer que la mujer se le arruine la vida, solamente. Pero el hecho de estar obligada de por vida a tomar un medicamento o estar obligada de por vida a reportarle a futuras parejas que hace tantos años vivió aquello, eso lo tomamos a la ligera o lo tomamos con mucha suavidad. Allí consideramos, o se considera por lo menos, ¿verdad? Que no es, eso no esclaviza, eso no arruina la vida de la persona y no le estigmatiza de ninguna manera. Parece que esa es una incoherencia que Satanás ha puesto en las mentes porque lo que a él le interesa es, como ya dije anteriormente, seguir recibiendo más y más sangre cada vez. ¿Por qué las campañas que uno se encuentra no dicen, como a veces aparece ahí, ¿verdad? Mira, quítate tus órganos, toma pastillas, toma esto, toma aquello. Sino que para decidir sobre el cuerpo, la única manera que se puede hacer es mediante el aborto. Las otras maneras no se toman como que se está eligiendo sobre el cuerpo. Entonces eso parece más que una incoherencia nuestra, parece la mano de Satanás que se está metiendo ahí de alguna manera.
Y otra forma que se mete también y que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que en todo esto hay parte de lo que es el instinto, todavía una parte como cavernícola de las personas, ¿verdad? Aunque suene extraño y suene pues a lo mejor divertido, pero en lo que es la sexualidad en sí, todavía hay algo de primitivo, algo de cavernícola, algo de ese instinto animal todavía. El instinto es una conducta innata e inconsciente que se transmite genéticamente entre los seres vivos de las mismas especies y les hace responder de una misma forma ante determinados estímulos. De ahí que nosotros escuchamos hablar acerca de lo que es el instinto criminal, el instinto de depredador, el instinto de supervivencia y el instinto de reproducción. En este apartado voy a hacer uso de una historia que se cuenta por ahí. Vamos a ver si nos sale algo enredada esa historia. Y dice que este era un hombre que a él le había hecho mucho daño, pues la familia, su mujer, la humanidad en sí. Entonces él decidió irse a vivir apartado con su niño pequeñito, un niño chiquitito de unos 2 años, digamos, imaginémoslo. Entonces él se fue a vivir a las montañas, solo él con su hijo, cazaba, él usaba pieles, él hacía todo allá lo que necesitaba solo con su hijo. Él ni siquiera le hablaba a su hijo de que hubiera más humanidad, de parientes, ni de nada de esas cosas. Entonces la historia nos dice de que cuando su hijo ya tenía sus 16 años, él decidió llevarlo al pueblo y mostrarle cómo era el pueblo y pues ya ponerlo, digamos, ante la sociedad. Cuando iban caminando, él se encontró, o se encontraron ambos, con una muchacha muy bonita, muy preciosa, muy linda, y al chico inmediatamente le llamó la atención y le dijo, papá, ¿qué es eso? Él no sabía ni que había más humanos siquiera. Entonces él le dice, papá, ¿qué es eso? Y su papá, que no quería confrontarlo en sí como con lo que era hombre, mujer, parejas y todo eso, porque quería evitarle a su hijo los dolores que él había sufrido en la vida, le dice, eso es un ganso. Eso es un ganso. ¿Y para qué sirve, papá? Son de adorno, le dijo el papá, son para tenerlos de adorno. Ah, bueno, entonces el muchacho siguió, fueron al pueblo, vieron telas, vieron trastes, vieron tantas cosas en el pueblo. Y entonces su papá ya cuando iban a regresar le dice, pídeme lo que tú quieras de todo lo que has visto acá, pídeme lo que tú quieras. Y entonces el muchacho le dice, papá, yo lo que quiero es un ganso, ¿verdad? Entonces, si nosotros comprendemos un poquitito la historia, digamos, eso tiene que ver con ese mismo instinto que hay. Él no necesariamente tiene que saber para qué es el sexo femenino, pero su mismo instinto le dice que lo que él quiere, que lo que él busca, que lo que él necesita es aquel ganso. Entonces, ahí nosotros podemos ver de una manera, digamos, un poco chistosita, un poco divertida, que los seres humanos hemos sido formados para trascender. Nosotros no nos conformamos a pasar por esta tierra sin dejar una huella. Y los hijos son parte de seguir existiendo más allá de cuando nosotros hemos pasado. Así que, aunque nosotros pensemos con nuestra mente, con nuestra cabeza, con nuestra inteligencia, con nuestra razón, nosotros podemos pensar que no queremos hijos, que no deseamos hijos, que lo mejor es no tener hijos, pero nuestros genes están pensando otra cosa. Y nuestros genes están caminando en base a lo que sea el instinto. Entonces, cuando esos genes sienten a una persona que es genéticamente compatible, porque los genes saben, la naturaleza sabe, entonces cuando saben que alguien está cerca, ese instinto de reproducción hace que aquella otra persona
sea atractiva o nos guste o sienta aquel impulso de acercarse para aquella persona. Y como todavía está ese instinto animal en muchísimas personas, ¿verdad? Voy a referirme a nosotros como que estamos pues envueltos en esa situación. Todavía nos dejamos llevar por ese instinto, entonces lo que hacemos es dejar que las cosas simple y sencillamente sucedan. Y cuando caemos en cuenta de lo que pasó, ¿verdad? Usted viene y dice, bueno, fui débil, o esa persona estaba tan guapísima que no lo pude evitar, o yo me había tomado unos tragos, o qué sé yo, pero termina de caer en cuenta. Entonces, después de eso, después de que el instinto fue el que movió a la persona, hay que resolver de alguna manera. ¿Y cómo es que se va a resolver? Pues simple y sencillamente cobrándole al más débil, a la pieza más sencilla. Tenemos que pensar y ser responsables en ese aspecto. Yo pienso que si una persona sabe que va a salir a tomar sus tragos, no creo que en las personas que me están viendo acá haya alguien que lo vaya a hacer, pero si conoce a alguien, hay que conversar un poco y hay que decirle, tú no piensas cuando vas a salir que te vas a tomar unos tragos, que vas a perder el control, que, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no te cuidas antes? ¿Por qué no piensas antes de que pasen las cosas? Porque nosotros podemos dejar de luchar contra esos instintos. No somos animalitos. Aunque ese instinto esté en nosotras, tenemos que comprender que no somos animalitos, somos seres pensantes y somos seres que somos los únicos que pueden adelantarse a las situaciones. Lo que es contar con el pronóstico del tiempo para llevar el paraguas no nada más cuenta para eso. El ser humano se puede adelantar a muchísimas situaciones. ¿Cómo es que lo hace? Lo hace marcando líneas, lo hace suponiendo, lo hace pensando, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué va a suceder mañana? ¿Qué va a suceder dentro de unos días? ¿Qué va a suceder dentro de unos meses? ¿Qué pasa si no lo hago? Por el contrario, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a perder o qué es lo que no voy a perder? El ser humano es el único que puede tomar en cuenta ventajas, desventajas y planificar en base a eso. Entonces, si somos seres pensantes, es bueno que tomemos esa cualidad de nosotros los seres humanos y que lo practiquemos y que lo tomemos en cuenta para que nos sirva para dejar de vivir en base a los impulsos, en base a resolver en el momento las situaciones que se están dando. Luego, otra situación que también se tiene que sopesar en esta problemática es aquello a lo que llamamos el embarazo no deseado. ¿Y qué es lo que nosotros llamamos un embarazo no deseado o no planificado? Esto sucede cuando la pareja ha determinado hasta el día en el cual quiere que el bebé nazca. ¿Se puede hacer esto? Sí. Muchas personas planifican y dicen, pues para tal fecha vamos a tener esto y para tal tiempo ya debe nacer el bebé. Y pueden con mucho cuidado planificar hasta el día. ¿Cuándo es que es no deseado? Cuando las estrellas no estaban a favor de la pareja, cuando las estrellas no estaban a favor de los números y de la planificación que ellos han hecho y el bebé aparece cuando no había estabilidad económica, cuando no estaban casados, cuando todavía están estudiando, o cuando la pareja todavía quería vacacionar y conocer el mundo. Entonces, si sucede alguna de esas cosas, se suele decir, bueno, es un bebé que no estaba planificado, que no estaba deseado, que no se había hablado muchísimo. Pero nosotros tenemos que ubicarnos muy bien en este aspecto. Ubicarnos en el aspecto que
cuando se están realizando acciones encaminadas hacia un embarazo, lo más probable que puede suceder es un embarazo. Si la pareja está teniendo encuentros sexuales, sea con protección, sea sin protección, porque ya nosotros sabemos que no todos los métodos, ningún método tiene un 100% de seguridad. Entonces, cuando esto está sucediendo, si no nos lo dijeron allá en la escuela, allá por sexto, séptimo grado, si no nos lo dijeron por allá, entonces pues se lo voy a contar yo ahora, ¿verdad? Esa es la forma en la cual los mamíferos se reproducen. Entonces, lo más que puede suceder es una sorpresa. No es una sorpresa, es algo que era natural que se pudiera venir a dar. Y nosotros tenemos que pensar, que es como le digo, si se están ejerciendo acciones que pueden dar como resultado una criatura, no nos puede sorprender que de repente llegue esa criatura. Por ejemplo, si nosotros queremos pensar en otras cosas, podemos decir, bueno, ¿y quiénes están, digamos, en riesgo de sufrir un accidente automovilístico? Bueno, todas las personas que usan un auto, todas las personas, sea una persona cuidadosa para conducir, sea una persona que nada más es la primera vez que conduce, o sea una persona que solo conduce en emergencias o de casualidad, si el vehículo es nuevo, si el vehículo es usado, si es prestado, sea como sea. Si una persona está usando de un vehículo, está propensa a sufrir un accidente. ¿Quién está propenso a tener un accidente con un arma de fuego? Todas las personas que tienen un arma de fuego en sus manos. En algún momento pueden sufrir un accidente. Entonces nosotros tenemos que actuar bajo el pensamiento, bajo el supuesto de que todas aquellas personas que están jugando a ser grandes, que están jugando a papá y mamá, pueden en algún momento salir con una barriguita. Entonces, no vamos a excusarnos en las frases de que yo no estoy lista, de que me falta madurar, de que todavía tenía planes que hacer, o yo fue sorpresa, fui débil, me engañaron, porque la criatura no tiene culpa de todas esas cosas, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ubicarnos en lo que estamos haciendo sin quitar de la jugada o sin quitar de la ecuación a la pieza más débil, que va a ser la que no puede reclamar, la que no puede decir yo qué culpa tengo de lo que estaba pasando. Pero ¿puede haber embarazos no deseados? Sí, claro que sí pueden haber. ¿Y cuándo es que nosotros sí vamos a hablar verdaderamente de un embarazo no deseado? Podemos hablar en el caso de una violación. Estos van a ser temas que vamos a tratar un poquito más adelante, pero pues por el momento nada más mencionarlo así, ¿verdad? Entonces puede ser, si ha habido una agresión sexual, entonces allí nosotros podemos decir esto fue no deseado, no planeado, por causa de lo que nosotros conocemos como trata de blancas, cuando hay comercio sexual obligado para las personas, entonces puede suceder. Puede haber también, hay casos en los que a una mujer se le tiende una trampa, se le pone alguna droga, se le duerme de alguna manera y las cosas suceden sin que esta mujer sepa qué es lo que pasó con ella. Muchísimas veces hay mujeres que se dan cuenta que algo pasó con alguien hasta que ya el embarazo es muy evidente. De otra manera no sospechan nada. Hasta han habido mujeres en estado de coma que de repente tienen años en estado de coma, no pueden hacer nada, no pueden moverse, no pueden tomar decisiones para nada, pero resulta que han salido en embarazo. Algunas veces pueden ser los enfermeros, los médicos, los cuidadores,
y hasta muchísimas veces el personal de limpieza. Le digo hasta el personal de limpieza, no por desmeritar al personal de limpieza, sino que porque cómo es que se puede dar la circunstancia o o el momento para que esta persona esté un cierto tiempo en una habitación con un paciente a puerta cerrada y que nadie más se dé cuenta de lo que está pasando. Pero ha pasado. Estos casos mencionados, y pueden haber algunos otros que a mí se me vayan de mi mente, que ustedes luego me puedan mencionar, son terribles. Y definitivamente yo me quiero explicar en este aspecto de que yo no voy a tratar de convencer a una mujer. Yo no voy a tratar de poner en la mente de una mujer, posiblemente puede ser una niñita, una chica jovencita, que ha sido víctima quizá de un mismo familiar cercano de su casa. Entonces, yo no me voy a poner en el pensamiento de yo ponerme a convencer a esa persona que obligadamente se tiene que quedar con esa criatura. No lo voy a hacer. Yo no soy quien para hacerlo, no puedo decirle qué es lo que va a hacer, pero lo que sí le puedo decir digamos, en esta circunstancia, que la criaturita que está esperando no es menos víctima que ella, de la otra persona que le hizo daño a ella. Entonces, en ese caso, estamos hablando de que una víctima está, digamos, en contra de otra víctima de la misma persona, porque esa criaturita es igual víctima que como lo fue ella de aquella persona. Otra cosa que le puedo decir es que el momento preciso en el cual la chispa de la vida se enciende para el ser humano o para todos los seres, es un momento mágico, es un momento que no se puede reproducir en ningún laboratorio. Todavía no hay científicos que puedan crear la vida como tal, sino que eso nada más le compete a Dios. Y usted me va a decir, pero hay muchos laboratorios y muchas maneras de fecundidad o de ayudar para el embarazo. Sí, hay muchos, pero fíjese que ninguno le da a las parejas el 100% de seguridad de que le van a poder dar un bebé. ¿Y por qué es esto? Si tienen un óvulo, si tienen un espermatozoide, si tienen los medicamentos, si tienen los aparatos que van a necesitar, ¿por qué es que no hay un laboratorio que diga al 100% va a haber un bebé? Porque el momento preciso de la vida nada más lo decide Dios. Y si Dios lo ha decidido de una situación difícil, de una situación traumática, yo sinceramente no puedo buscarle razones, no puedo preguntarle a Dios por el momento por qué ha sido esto, pero ha sido. Y alguna razón tiene que tener. Nosotros no podemos venir a cortar la cadena del eslabón más sencillo en este aspecto, ¿verdad? Algo pasó, Dios tendrá sus razones y Él sabe qué fue lo que hizo y Él sabe qué es lo que va a hacer con esa criatura y con la vida también de la mamá de esa criatura. El bebé puede ser, yo no voy a decir que no en ningún momento, no me voy a poner a pelear con ese pensamiento. Puede ser que el bebé te haga recordar los momentos difíciles que pasaste. Puede ser. Puede ser también que ese bebé cuando nazca físicamente se parezca a aquella persona que te ha hecho daño. Puede ser que se parezca mucho. Que sea una gotita de agua como nosotros decimos. Y puede ser que te recuerde esa criaturita cada vez, cada momento, las pataditas de esa criatura, aquello que viviste. Pero también te voy a decir algo más. Puede ser que se parezca, puede ser que te recuerde, puede ser.
Pero también tienes que saber que deshacerte de esa criatura no va a borrar los sentimientos. Deshacerte de eso no va a borrar lo que pasó. En algún momento vas a volver a sentir el olor de aquella persona, vas a sentir el sudor de aquella persona, vas a volver a sentir las manos haciéndote daño, aunque la criatura no esté, aunque no esté. Esos recuerdos son tuyos, esos recuerdos ya te pertenecen, esos recuerdos ya están en ti. La voz de esa persona no se va a borrar, por más que la criaturita ya no esté. Entonces, cuando nosotros pensamos que estamos solucionando algo, a veces lo que estamos haciendo es poniendo otra carga. En lugar de solucionar una cosa, estamos poniendo otra carga. En cualquier momento se va a volver a repetir aquel sentimiento, aquel pensamiento, aquel miedo y aquella sensación de suciedad en el cuerpo. Aquella sensación de ser un objeto para alguien. Se va a repetir, se va a volver a sentir. Y independientemente de todos esos sentimientos, esté o no esté una criatura de por medio, ¿verdad? Yo quiero ser muy enfática en ese aspecto, que esa criatura que está en ese vientre no se va a llevar todos estos recuerdos, no se va a llevar todos estos malos momentos que se han vivido, no se va a llevar el recuerdo del olor, del sudor, de las manos de aquella persona. Entonces, en ese aspecto, tenemos que ubicarnos en pensar en esa criatura y en pensar, como te digo, que esa criatura es otra víctima de aquella persona, del agresor. Así que nosotros no nos engañemos en ese aspecto. No nos engañemos en pensar que el aborto, cuando ha habido una agresión, cuando ha habido una violación, no pensemos que el aborto es como la lamparita de Will Smith que ha estado tan de moda en estos días, ¿verdad? Que pasó el aborto y ya la mente se reinició y todo se olvidó. No va a pasar eso. Lo que vamos a hacer es que vamos a añadir otro dolor sobre el dolor que ya estaba. Entonces, en ese aspecto hay que pensarlo mucho y hay que pensarlo muy, muy bien. Ya tengo un dolor, ¿qué es lo que yo voy a decidir? ¿Le voy a añadir otro dolor a ese dolor? ¿Verdad? Cada quien va a decidir. Y cuando toda la sociedad manifestamos como sociedad, porque también es un pensamiento que sí nos implantan, que está bien el aborto porque en su mayoría son de víctimas de agresiones, nosotros estamos actuando muy hipócritamente, porque en ninguna estadística de ningún país los números de embarazos en los cuales de menores, de chicas que van y dicen, mi embarazo es causa de una agresión. Ninguna de las estadísticas de ningún país, los números de embarazos por agresión coinciden con los números de procesos judiciales por estas agresiones sexuales, por estas violaciones. Si hubieran en algún país, en alguna estadística, 100,000 niñas que se encuentran en embarazo como consecuencia de una agresión sexual, lo que tendríamos que esperar como sociedad es que haya 100,000 procesos judiciales para responsabilizar a esos agresores sexuales. Pero esto no es lo que está sucediendo. ¿Y por qué es que no está sucediendo? Porque en el fondo somos cómplices, somos
pasivos en este aspecto. Y como dice el doctor House, todos mentimos, todos mentimos. Entonces, en algún momento puede resultar que la niña, la señorita, la jovencita, consintió de alguna manera a aquella relación, aunque legalmente no podía hacerlo, pero por algún motivo consintió y después por temor a la sociedad, por temor a su familia, por temor a todos, ella dijo, fue por víctima de una violación. Lo ideal sería que al verificarse un embarazo en una menor, allí mismo se inicie para verificar quién es el padre de aquella criatura. Y ustedes me pueden decir a mí que no, que es muy extremista o como sea, pero eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Allí mismo se tendría que individualizar. Si fue por un abuso, se tiene que hacer valer el Código Penal y las leyes penales de los países. Porque cuando un muchacho se sale con la suya una vez, lo va a seguir haciendo. Va a seguir viviendo con esa misma irresponsabilidad. Y si hubo consentimiento tanto del chico como de la chica, si actuaron en base a las hormonas, entonces igual se tiene que hacer cumplir la ley para responsabilizar al padre de esa criatura para que se haga cargo económica, física y todo lo que tenga que hacerse cargo con esa criatura. Porque como dice el dicho por ahí, lo que no cuesta se hace fiesta. Entonces, cuando estas cosas se dejan pasar así, estamos viviendo la sociedad en la que estamos viviendo, con el montonotote de niños sin papás, las muchachas con sus niños sin quien se haga cargo de ellos. Entonces, cuando se llena el formulario de embarazo de una adolescente, sea que se vaya a permitir, dependiendo de los países o no, que se haga una interrupción, allí mismo debería de haber un proceso contra el responsable de aquel embarazo. Porque con no hacerlo, lo que estamos fomentando es la irresponsabilidad masculina. Como le digo, tanto niño sin padre, tanto niño exigiendo una manutención que nunca llega, tanta mujer que tiene que trabajar extra para poder hacerse cargo de ese niño. El muchacho sabe desde muy jovencito que toda la responsabilidad va a caer sobre la mujer, va a caer sobre la chica. Entonces él tiene la oportunidad y la libertad de seguir jugando con su sexualidad, de seguir jugando con sus amiguitas, con sus compañeritas, porque él no sabe que no tiene nada que pagar en este aspecto. Entonces, vamos a finalizar hasta acá con lo que es este tema. La próxima semana, primero Dios, vamos a ver algunos puntitos. No los vamos a poder ver todos porque no podemos hacer esto demasiado extenso. Vamos a hablar acerca de unos puntitos de cómo podemos luchar contra esto, que ya nosotros vimos que no se trata nada más de yo decir no lo hagamos porque es malo, sino que tenemos que considerar todo lo que hay detrás de esta situación, todo lo que se está moviendo economía, se está moviendo el mismo Satanás con su necesidad que tiene que se le dé sus sacrificios, él sigue moviendo sus piezas. Económicamente conviene que la mujer, de ser posible, no tenga hijos, y si los tiene, pues que tenga muy pocos, y si se ve en embarazo, que tenga la oportunidad de interrumpirlo sin mayor consecuencia. Recuerde que si interrumpe su embarazo, ella nada más va a tener 3 días de licencia. En cambio de maternidad, pues son 3 meses más lo que después el niño vaya necesitando cuando se esté enfermando. Entonces, económicamente no conviene. Entonces, vamos a llegar hasta acá. Que Dios me le bendiga mucho, que tengan una bonita noche. Que Dios me le bendiga. Nos vemos primero Dios la próxima semana. Muchísimas gracias por su atención, por su sintonía. Muchas gracias por compartir, por comentar, por mandarme sus mensajes y por recomendar. Que estén muy bien. Adiós.